Bueno, vamos a hablar aquí de la impersonalidad y lo primero que tengo que deciros es que la impersonalidad no es exactamente la ausencia de sujeto en una predicación, aunque podemos hablar de una impersonalidad léxica cuando el sujeto es genérico. Pensad en enunciados del tipo no matarás, en los que claramente hay un sujeto pero no es identificable, es un sujeto universal. La impersonalidad, tanto en latín como en español, reviste dos modalidades. Una de ellas consiste efectivamente en la ausencia total de sujeto en el enunciado. Podemos decir, hay dos películas interesantes en cartelera, y el verbo hay es impersonal, no tiene ningún tipo de sujeto. Por tanto, en rigor, si no hay sujeto, no es posible hablar de diátesis. Recordad que definíamos la diátesis como la relación de significado entre el sujeto y el resto de la predicación. Por tanto, este tipo de impersonalidad no tiene diátesis y afecta a verbos meteorológicos. Aunque fijaros como hay usos en los que estos verbos se pueden personalizar, específicamente en usos poéticos. Aquí en Marcial podemos citar el ejemplo de Sic tonat ille Deus, así truena aquel dios, en referencia a Júpiter como dios del trueno, que ejerce de sujeto en esta predicación. También se expresa la impersonalidad de este tipo mediante el uso de la tercera persona del singular en voz pasiva de verbos que carecen de pasiva. Es decir, la voz pasiva se recicla como impersonal sin sujeto, de tipo genérico. Por ejemplo, pugnatum est, se luchó, o itur, se va. O fijaos en el ejemplo de Marcial, itur acerculei gelidas quatiburis arques, por donde se va, itur, a las cumbres heladas de la Herculea Tibur. Es Herculea, la ciudad de Tibur, de Tívoli, porque fue fundada por Hércules. En todo caso, ves como el verbo ir e ir, que no tiene pasiva, usa esta voz en su tercera persona para indicar impersonalidad. Itur se va. Sin embargo, no es esta la modalidad impersonal más frecuente, sino la otra, en la que aparece un sujeto que no es ni agente ni paciente, es decir, persona, objeto o cualquier otro concepto físico abstracto. Es el tema, el contenido de lo significado por el verbo. Por ejemplo, en se permite llevar los apuntes al examen. Llevar los apuntes es aquello en lo que consiste el permiso. Habitualmente este tema se formula gramaticalmente como una subordinada sustantiva, una estructura de infinitivo con infinitivo, si queréis, que puede sustituirse por un pronombre neutro. Se permite eso. Llevar los apuntes es eso. If en latín. Ese pronombre concuerda con el verbo y es su sujeto. Si lo ponemos en plural, fijaros que se permite eso, se permiten esas cosas. Es la concordancia sujeto-verbo. En este caso es cuando hablamos de una diátesis impersonal. Como es natural, esta construcción es propia de verbos de semántica muy concreta, justamente la de aquellos que requieren la expresión léxica de un contenido que además suelen carecer de juego de voz, lo que de los verbos que llamábamos activa tantum. Por ejemplo, verbos modales, como el licet, es posible, se puede, o nequese es, o puses, o porte es necesario, o verbos de suceso, ya conocéis el verbo fit o acquidit, por ejemplo, quid factum est, que sucedió, o verbos de proceso anímico o de sentimiento, tipo pudet, da vergüenza, placet, da gusto, agrada, o piget, da pereza, entre otros. Algunos ejemplos que podéis ver aquí a la derecha, si os dais cuenta, la mayoría llevan una subordinada como sujeto. Esa subordinada muy a menudo es, como os decía, una estructura de infinitivo. Por ejemplo, scire libet verum, es agradable eso, saber la verdad. O por ejemplo, pudet fateri, da vergüenza
eso, confesarlo. O en ocasiones podemos echar mano no de una estructura de infinitivo, sino de otro tipo de subordinada. Fijaros en este caso concreto de numeres oportet aliquid. Conviene que cuentes algo, o es necesario que cuentes algo. Donde tenéis una subordinada sustantiva, numeres aliquid, en este caso sin nexo. Bien, es verdad que esto no es materia de este primer curso de latín, pero para que contrastéis con la estructura de infinitivo, que sí que es materia de este curso y que veremos en la próxima lección. Por último, este tipo de impersonalidad con sujeto id puede producirse como consecuencia del uso en pasiva de un verbo que requiere la expresión de lo que hemos llamado un tema o contenido, decir qué, contar qué, sin posibilidad de restituir un complemento de pasiva, que decíamos antes que tradicionalmente se llamaba agente. Por ejemplo, dicitur se dice que, pero no es dicho que. Aquí no hay ningún complemento de pasiva, es dicho algo por alguien. Bien, a este uso lo llamamos pasiva impersonal. Fijaos en el ejemplo, dicitur hic est. Se dice es él. Aquí lo que tenéis es toda una predicación, hic es él, funcionando como sujeto de la pasiva o del uso pasivo impersonal dicitur. En vez de decir se dice que es él, Marcial utiliza el estilo directo. Se dice es él. Por último, quiero haceros especial mención del uso del verbo video, videre, vidit, visum, ver sus formas pasivas de tercera persona de singular, aunque también en otras. Por ejemplo, videtur, videbatur, videri, visumes, que rara vez se utilizan como pasiva del verbo ver, ser visto, sino que adquieren el significado de parecer. Si os fijáis en el ejemplo, hoc fortuna tibi videtur, en voz pasiva, aequum, este videtur suele aparecer con un destinatario en dativo, tibi en este caso, y un sujeto de tipo id, en este caso es hoc, esto es exactamente lo mismo y además está expreso. Fijaos que este hoc, te parece fortuna justo esto, tiene que posteriormente desarrollarse el contenido de este hoc a través de una subordinada estilo estructura de infinitivo, que es lo que venimos estudiando.